El olor a humo, incienso y cuerpos amontonados se mezclaba en el aire caliente del verano, y sin embargo, sobre aquel hedor flotaba un silencio extraño. Atenas, la joya de la Hélade, la ciudad que presumía de sus filósofos, sus teatros, sus estadistas, se había convertido en un gigantesco templo al miedo. ¿Cómo es posible que una epidemia, invisible a los ojos, amenazara con borrar del mapa a la ciudad que había desafiado al mismísimo imperio persa? Esta es la historia de la plaga que casi puso fin a la Atenas de Pericles, y del improvisado combate que sus habitantes libraron para aferrarse a la vida. La mente viaja de inmediato al historiador Tucídides, el único testigo que nos dejó una crónica detallada. Él mismo contrajo la enfermedad, sobrevivió y vivió para contarlo. Según sus palabras, no hubo nada a lo que se pareciera en lo que se refiere a su intensidad y destrucción. También confesó que describirla era revivirla. Durante siglos, médicos y arqueólogos han diseccionado cada línea de su relato, tratando de identificar el agente responsable: fiebre tifoidea, ébola, gripe aviar, sarampión. Nada se ha confirmado por completo, lo que mantiene el misterio vivo como un eco persistente en los pasillos del tiempo. Imaginemos el verano del 430 a.C. La guerra del Peloponeso acaba de estallar. Pericles, estratega brillante, ha refugiado a decenas de miles de campesinos dentro de las murallas largas que conectan la ciudad con su puerto, el Pireo. Aquella decisión militar pensada para proteger a la población de los ataques espartanos creó una olla a presión. La densidad de gente alcanzó niveles inauditos: estrechas callejuelas repletas de carretas, ganado atado a las puertas de los templos, niños jugando junto al mercado saturado de víveres traídos por mar. No había espacio para respirar, y mucho menos para enfermar. Entonces apareció la fiebre. Al principio fueron apenas rumores. Un marinero cayó enfermo poco después de desembarcar. Al día siguiente, varios remeros no pudieron alzar los remos. Cuando las puertas del puerto se abrieron, el mal ingresó con ellos. Era una fuerza invisible que avanzaba sin piedad, como una bruma que se cuela en cada grieta. Tucídides describe los síntomas con la delicadeza de un forense: ardor en los ojos, garganta reseca, erupciones que ascendían desde los dedos de los pies hasta la cabeza. Los enfermos sufrían una sed inextinguible. Se lanzaban a cisternas y fuentes como si el agua fuese su única salvación, aunque tragarla no hacía sino agravar su dolor. La tos desgarraba costillas, los estornudos se encadenaban como tambores de guerra, y la piel se abrasaba con manchas negras que anunciaban que la muerte estaba cerca. Pero allí no acababa el horror. Cuando las autoridades ordenaron quemar los cuerpos para evitar contagios, se descubrieron hogueras improvisadas en todos los rincones. A falta de leña, los familiares apilaban a los muertos en los altares, incluso en las piras funerarias de personas desconocidas. La ciudad que veneraba a los dioses comenzó a quebrar sus rituales más sagrados. Quien hubiese perdido ya a su familia arrojaba el cuerpo del siguiente sin lágrimas. La compasión se había evaporado junto con la esperanza. Sin embargo, mientras la pestilencia se extendía como pólvora, la vida política no se detuvo. Pericles, el arquitecto del esplendor ateniense, se paseaba por la asamblea con la voz ronca, exhortando a la continuación de la guerra. Sus oponentes lo acusaban de soberbia. «Eres tú quien nos ha encerrado como ganado», gritaban algunos. Otros veían en él la única mente capaz de salvar a la ciudad. Paradójicamente, el líder, aclamado y vilipendiado, perdió a sus hijos y a su hermana por la epidemia antes de sucumbir él mismo, quizá víctima de la misma enfermedad, quizá de la tristeza. Con su muerte, la Atenas democrática perdió mucho más que a un estratega, perdió a su timonel en medio de la tormenta. Recientes análisis de pulpa dental extraída de un cementerio masivo en el Kerameikos han revelado rastros de Salmonella enterica serovar tifi, la bacteria de la fiebre tifoidea, pero no todos los científicos coinciden. Para algunos, esa evidencia es circunstancial; para otros, la secuencia de síntomas no encaja. El debate continúa. Lo que ya no está en duda es el número de víctimas. Se estima que entre un tercio y la mitad de la población pereció. Una metrópolis que rondaba los 300.000 habitantes se vio reducida a la mitad en apenas 4 años. La pregunta es inevitable: ¿cómo, con semejante devastación, la ciudad no se derrumbó por completo? Primero, la resiliencia cultural. Los atenienses poseían una estructura política que, aunque sacudida, se mantenía funcional.
La eclesía, la asamblea popular, siguió reuniéndose. Los decretos se modificaron para permitir que ciudadanos de menor edad y extranjeros asumieran responsabilidades. Acto desesperado sí, pero también pragmático. La democracia ajustó sus tuercas cuando faltaban manos. Segundo, la logística marítima. Aún sitiados por tierra, los atenienses conservaron el control del mar gracias a su flota. Las naves trirremes aseguraban el suministro de grano desde Egipto y el Mar Negro. Con la ruta marítima abierta, la ciudad no murió de hambre, aunque la enfermedad hiciera estragos. Este detalle marca la diferencia con otras urbes antiguas que sí quedaron aisladas y colapsaron. Tercero, la inesperada inmunidad de los sobrevivientes. Tucídides fue uno de los primeros en observar un fenómeno que hoy entendemos como anticuerpos. Sostenía que quien superaba la plaga no volvía a enfermar. Aquellos que lo lograban se convertían en los médicos improvisados de la ciudad, cuidando a los nuevos infectados con un coraje que daba vértigo. La tragedia se convirtió paradójicamente en escuela de humanidad. Pero no todo eran luces. Los augures, incapaces de explicar la ira de Apolo, dieron paso a rumores todavía más oscuros. Se susurraba que Esparta había contaminado los pozos. Otros afirmaban que los dioses castigaban el fracaso de la expedición a Egina. La paranoia encendió un fuego nuevo. El juicio contra los generales que perdieron la batalla naval de Arginusas, años después, se explica en parte por el trauma colectivo que la plaga dejó en la psique ateniense. Volvamos al clímax, el invierno del segundo año de la epidemia. Atenas queda cubierta por una fina bruma que no procede del cielo, sino de las miles de hogueras que consumen los cadáveres. Sin embargo, algo cambia. Los sacerdotes, en lugar de plegarias al aire, se coordinan para distribuir vino mezclado con agua hervida. Algunos médicos extranjeros llegan desde Tesalia con remedios de hierbas, infusiones de jara, corteza de sauce. Los resultados son modestos, pero la moral recibe un impulso. Súmese la aparición de figuras menos conocidas que merecen mención, como Lampon, el adivino al que se le atribuyó la recomendación de suspender ciertos sacrificios para evitar aglomeraciones, o como la esclava filística cuyo nombre se halló en una tablilla votiva. Se dice que preparaba cataplasmas de higos y miel para aliviar la garganta ulcerada. Relatos minúsculos, sí, pero cada uno insinúa un grano de esperanza. Los meses pasan, el fuego de la epidemia se extingue tan abruptamente como había comenzado, no porque la enfermedad desaparezca, sino porque ya no encuentra nuevos cuerpos vulnerables, todos están muertos o inmunizados. Una calma tensa se extiende sobre un paisaje de ruinas. Es entonces cuando la tragedia griega, literal y metafórica, da paso a la reconstrucción. Imaginemos la reunión de la asamblea. Los rostros están demacrados, las túnicas cuelgan de cuerpos más delgados, las barbas, sin afeitar, simbolizan duelo. Sin embargo, la voz del orador se alza, firme. Hay que volver a levantar los muros, retomar las obras en la Acrópolis, reabrir las escuelas. En ese instante la ciudad se aferra a su identidad como si fuera un salvavidas, y es que, después de todo, Atenas no se define solo por sus edificios, sino por la idea misma de ciudadanía. La memoria de la plaga impregna las obras de Eurípides y Sófocles, cuyos versos evocan dioses crueles y destinos frágiles. Es imposible escuchar la oración de Edipo reprochando a los dioses la peste de Tebas sin pensar en los cadáveres que yacieron apilados junto al Iliso. Aquella experiencia colectiva se convierte en materia prima para el teatro, la filosofía y, en última instancia, la democracia. Tal es la alquimia de la cultura, transmutar el dolor en pensamiento. Saltemos por un momento a nuestros días. Los epidemiólogos calculan que una tasa de mortalidad del 30% en una ciudad moderna implicaría un colapso de los servicios esenciales, disturbios civiles y graves alteraciones políticas. Sin embargo, Atenas salió adelante hace 2400 años sin antibióticos, sin hospitales, sin ONGs. ¿Cuál fue el factor determinante? Tal vez la respuesta resida en una frase de Tucídides: lo que más pesó fue la desesperación al verse enfermos, porque habiendo, por contagio mutuo, llegado a la máxima miseria, se abandonaban a sí mismos. Quien superó esa desesperación sobrevivió, y en la supervivencia se gestó una nueva solidaridad. Los años siguientes no fueron fáciles. La guerra del Peloponeso terminó con la derrota de Atenas, pero cuando Lisandro, general espartano, ordenó demoler las murallas largas para música de flautas, un humillante trofeo, no logró destruir el espíritu de la ciudad. Años después, la democracia sería restaurada
y nacerían, en esos mismos suelos regados de sangre y ceniza, mentes como las de Platón y Aristóteles. Detengámonos en un parangón inesperado. En 1665, la Gran Peste de Londres acabó con una cuarta parte de sus habitantes y la ciudad sobrevivió. En 1918, la gripe española se llevó más vidas que la Primera Guerra Mundial y la humanidad siguió adelante. El patrón se repite. Las epidemias golpean, arrasan y al mismo tiempo aceleran la transformación social. En Atenas, la plaga sacudió las certezas religiosas, cuestionó la infalibilidad de los dioses y sembró la semilla del escepticismo. No es casualidad que, poco después, la filosofía se abriera paso como antídoto frente a la superstición. Ahora imaginemos el final de nuestro viaje. Caminamos por el ágora, donde arqueólogos han desenterrado pozos convertidos en fosas comunes. Sostenemos entre los dedos un fragmento de cerámica con el nombre de un ciudadano condenado al ostracismo. Quizá su acusador murió de la plaga, quizá él mismo pereció sin llegar a exiliarse. Cada objeto es un susurro, una pieza de un rompecabezas que nunca completaremos del todo. La moraleja no es triunfalista. Atenas no venció a la plaga, simplemente la soportó. Pero en esa resistencia quedó forjada una lección que resuena con fuerza hoy. Las sociedades no se sostienen solo por la fuerza militar, la arquitectura o la riqueza. Se sostienen, sobre todo, por su capacidad de organizarse ante lo inesperado, de cuidar a los vivos y honrar a los muertos, de reinventar sus instituciones cuando todo se desmorona. Cierro con la imagen de un joven anónimo, quizá un aprendiz de escultor quien sobrevivió a la enfermedad, tiembla cuando contempla el Partenón a medio construir y aún así retoma el cincel. En cada golpe sobre el mármol late la determinación de una comunidad que se niega a desaparecer. La plaga pretendió deborrar a Atenas del mapa, pero lo que no esperaba era el trazo indeleble de la voluntad humana, porque a veces la historia no la escriben los vencedores ni los dioses, la escriben los sobrevivientes.